Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como se darán cuenta, no tengo mi escritorio, no tengo mis libros, y es porque el día de hoy los invito a una nueva sección que se llama Teacher Talk. Lo que haré en esta sección es hablar sobre temas del aprendizaje de lenguas. También les voy a contar un poquito como mis experiencias y algunos consejos que les puedo dar a ustedes que están aprendiendo inglés. Así que bienvenidos a la primera Teacher Talk. Dicho esto, empecemos. Cuando yo era muy pequeño, nunca le vi la importancia al inglés. Siempre pues me gustaba escuchar música, me la pasaba viendo realities de MTV, Match Music, cartoons, todo en inglés, y muchos de esos programas llegaban con subtítulos y algunos no. Y aún así pues yo me divertía, los veía, yo era como que ¡ay, qué gracioso! No entendía nada. La mayor parte del tiempo me la pasé escuchando a Bon Jovi y a Blink-182, Cat Racer, diferentes bandas, Red Hot Chili Peppers. Y todo el tiempo yo estaba en ese proceso del aprendizaje de lenguas, aunque yo no lo sabía. Cuando llegué al colegio me di cuenta que los profesores no hablaban inglés al igual que lo hacían en la televisión, y que los temas no eran como temas que me agradaban mucho a mí, porque pues la mayor parte del tiempo veía gramática, veía tiempos verbales, los verbos, conjugar los verbos, y yo era como que eso no es lo que a mí me gusta. Porque no traen una canción de los Red Hot Chili Peppers y la escuchamos acá todos? De esa manera tuve una relación de amor y odio con mis profesores. Muchos de ellos me enseñaron cosas maravillosas y otros no. Entonces yo sentí como que no había una motivación correcta, no le vi nunca la importancia al inglés. Cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que finalmente mi sueño se había cumplido. Finalmente estaba en el lugar donde quería haber estado desde chiquito, y todo el mundo estaba hablando inglés, pero nadie habla inglés de la forma en que yo lo aprendí. Todos tienen su propio acento. Por Dios, ¿de en dónde me metí? Y te das cuenta que te tienes que acostumbrar, que tienes que aprender a reconocer todos esos acentos, todas esas frases que dicen, todas esas groserías, porque te vas a tener que defender en el idioma. Estás en un país nuevo y te tienes que acostumbrar tu oído otra vez. Y yo era como que, Dios, se supone que yo ya entendía inglés, ahora tengo que acostumbrarme al inglés de cada persona, de cada país. Muchas veces me pasaba que estaba o esperando para comprar alguna comida o estaba en el bus y llegaban muchas personas a preguntarme cosas, y yo literal me moría del susto. Ay, tan bonito, todo tan hermoso. So man, what's up, Missy? The what? What's up, Missy, man? I just want you. No, please don't kill me. I have family. I have family in Colombia. My mother is waiting for me. Like what? No. I'm sorry. No. Don't kill me. Don't kill me. Take the watch. Take it. What? No. Okay. No, thank you. A cualquier lugar que vayas, pues muchas personas te van a reconocer por tu acento. Hi boy, excuse me. Hi. Where are you from? ¿Cómo así que where are you from? ¿Ya se dio cuenta que no soy de acá? ¿Sí? ¿Cómo son ustedes de racistas con uno? No, boy, come here, please. Y todos los días pasa uno miles de situaciones de este tipo, y simplemente uno se queda como que tengo que seguir aprendiendo. Cuando volví a Colombia me di cuenta que lo mejor era reforzar todo ese inglés que sabía, porque la idea es no quedarse con el que aprendes, porque pues, güey, todos los días estás aprendiendo nuevas palabras. Me metí a un curso de inglés. En este curso de inglés tuve profesoras de diferentes partes del mundo. Tuve una profesora de Londres, y el acento que ella me enseñó, pues como que uno queda como que, ay no, también es diferente. Tuve un profesor de Lituania, y en Lituania pues no se habla como tal inglés, no es la lengua nativa. Pero pues él había viajado a muchas partes del mundo, y lo que hizo fue agregarle cositas a su inglés. Y ese fue el consejo que él me dio, y ahora se los doy a ustedes. Todos los días
usted está aprendiendo nuevas palabras, nuevos significados, nuevas frases, salen nuevas canciones, memes y tienes que entender todo eso para poder comunicarte y entender el mundo que te rodea. Entonces lo que yo hice fue ir a agregarle cositas de ese inglés, del inglés de la profesora de Londres, del de Lituania y de mis profesores de la universidad. Cuando llegué a la universidad, mis profesores pues me enseñaron pedagogía y me di cuenta que había muchas formas de enseñar inglés y no era de la típica, y eso es lo que hago todos los días yo pues en mis aulas de clase, tratar de no hacerlo de la forma típica, de contextualizar al estudiante, como decirle que oye, mira la importancia de esto, este tema lo podemos ver acá, ay, ese lugar se me hace parecido, sí, es Bucaramanga, profe, ¿usted buscó esa imagen? Sí, yo la busqué. Entonces todo eso ayuda a que el estudiante se motive, que le vea la importancia, como que, ok, voy a hablar de mi país en otras partes del mundo y no es tan difícil. Entonces me di cuenta que cuando yo era un niño, cuando era pequeño, no me di cuenta de todas esas cosas, de todo lo que podía hacer a través del inglés, que iba a conocer nuevas culturas, nuevas personas, que iba a viajar alrededor del mundo gracias a eso, que iba a tener la oportunidad de trabajar con miles de estudiantes. Ya quisiera yo tener la gema del tiempo, de volverme cuando yo estaba chiquito y decirle a ese Marlon, oye hermano, Thanos va a destruir el mundo. Oye Marlon, mejor ponte a trabajar en ese vocabulario, coge esas canciones y aprende a darles un significado, entiende lo que dice el artista, no todos te están diciendo cosas bonitas, te están insultando. De esa manera el inglés cambió mi vida, vivo de él y he podido tener todas estas miles de experiencias. Y a ustedes que están en el aprendizaje de este nuevo idioma, motívense, véanle el lado bueno, no importa el propósito que ustedes tengan en su vida. Si usted está estudiando una ingeniería, le puede agregar inglés y puede ir a trabajar en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo donde hablen inglés, no solamente en Estados Unidos. Y motívese, véale un propósito. No importa qué tan duro sea el camino, siempre vea todas las cosas que puede conseguir. Si le agregas un idioma, ahora imagina si le agregas 2 o otros 3. Entonces amigos, hasta aquí la primera Teacher Talk. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, que se motiven a aprender inglés. Si tienen alguna experiencia graciosa en el aprendizaje del inglés, dejen sus comentarios. Si quieren algún consejo, también les puedo dar miles y miles de consejos. También igualmente están todas mis redes sociales para que me sigan. Estoy subiendo contenido así súper chévere todos los días. Denle un like a este video, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego mi gente bella.